Hoy voy a decorar esta maravilla. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo voy a decorar para este otoño mi bandeja de la cocina. Si no me conoces todavía, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. Este año quería poner todo nuevo en la decoración de la bandeja, entonces decidí escoger una temática y fue la del campo y todo lo que podía encontrar relacionado con el campo. Quería también que dé un poquito de aire al estilo farmhouse, así que yo ya tengo todas las decoraciones aquí preparadas, pero antes de ponerme a decorarlo, déjame enseñarte cómo las hice. Voy a hacer unos mini cuadros, vamos a llamarlos así, y voy a utilizar unos lienzos que he comprado de la tienda Teddy, y el primero que voy a hacer es de la guirnalda de las hojas. Simplemente le he quitado una hoja marrón, le voy a poner silicona caliente por la parte de detrás, lo pego y luego voy a hacer la técnica de la brocha seca. Cojo un poquito de color marrón para cambiar la textura del lienzo y lo paso por el borde y ya está. Para el segundo cuadro voy a utilizar una calabaza que también las compré en la tienda Teddy, y lo que voy a hacer es lo voy a cortar por la mitad porque me hace falta para este proyecto solo mitad de calabaza. Con un cúter con cuidado lo corto por la mitad y luego lo pinto de color marrón con pintura acrílica. Cuando está seco, antes de pegarlo, le voy a cortar el tallo porque no me gusta nada y voy a utilizar un trozo de tapón de corcho y lo he pintado también en color marrón y lo pongo como si fuera su tallo y me parece que queda muchísimo mejor. A este también le voy a hacer la misma técnica de la brocha seca y lo voy a pasar un poquito de color marrón por el lienzo. Y luego, por último, para terminar la calabaza, me parecía que quedaba mejor y le pinté con un poquito de color blanco las rayas de la calabaza. El siguiente que voy a hacer son dos calabazas. Uno lo voy a hacer de bloques de madera y el otro de corcho. Voy a empezar con el de madera. Yo estos bloques de madera las tengo de un juego que se llama La Torre, que la encontré en un bazar y prácticamente es el juego típico de pones todas las piezas en una torre y tienes que ir sacando una por una antes de que se caiga. Son bastante difíciles de encontrar. Yo miré en varias tiendas y no las encontré, pero yo creo que esto se puede hacer también con piezas de dominó. Voy a utilizar 9 bloques de madera y primero he pegado 3 bloques entre sí y luego he pegado otras 2 y 2 y luego dejo 2 piezas sueltas porque lo vais a ver ahora mismo en la imagen cuando le voy a dar la vuelta a la pieza, que son 3, 2 y 1. Y luego en el otro lado voy a pegar de la misma forma, las 2 y luego 1. Y ya tengo la forma de la calabaza. Voy a seguir con la calabaza de corcho y voy a utilizar 4 corchos. Pego con silicona caliente 2. Y luego pego las otras 2 y luego pego las 4 piezas juntas para formar un cuadrado. Con pintura acrílica de color blanco le voy a dar una capa a los corchos y lo voy a dejar secar.
Y mientras tanto le voy a cubrir los números a los bloques de madera con el color marrón. El color blanco de los corchos no me convence del todo, así que le voy a dar una capa de pintura en spray en efecto tiza y voy a utilizar el color verde claro número 24 porque este color lo tengo en otras decoraciones también. Los bloques de madera los dejo en su color natural, entonces no quería que el contraste sea tan grande entre el color marrón que le pinté antes encima para tapar los números y decido darle una capa de color acrílico amarillo. Para hacer los tallos voy a utilizar corcho y lo voy a cortar en cuadrado. Y para decorar las dos calabazas voy a utilizar yute y he envuelto un alambre con la cuerda de yute para hacer los zarcillo creo que se llama. Y luego voy a hacer también un lacito de la cuerda yute para cada calabaza. Este año la decoración de la bandeja de la cocina, que la estoy decorando con cada temporada, pues para este otoño la decoración quería que sea nueva y que tenga la temática de campo. Entonces me hacían falta elementos del campo y decidí hacer un fardo de heno, de paja. Para la base he utilizado 2 tapones de corcho, los pego con silicona caliente. Y luego lo más parecido a la paja y lo que tenía en casa era el estropajo de esparto. Así que voy a cubrir con este estropajo los 2 corchos, por todos los lados lo pego con silicona caliente. Cuando veo que está todo cubierto, con unas tijeras recorto todo lo que me sobra y luego el toque final le voy a dar con una cuerda de yute. Quería también hacer unas bellotas para decorar con ellas tanto en conjunto con las calabazas pequeñas como por separado. Así que he cogido unos huevos que me sobraron desde Semana Santa, que son de poliespan, y las pinté de marrón. Y luego lo que hago es cortar el tapón del corcho con un cúter lo más finito posible. El corcho lo corto en media luna y con silicona caliente lo pego en la parte superior del huevo. Y cuando tengo la primera fila pegada, la segunda fila lo voy a pegar entre 2 piezas, como si fuera el tejado de una casa.
Lo que sí quiero dejar claro es que yo también voy a tener más adelante, no sé si lo vais a apreciar, trozos de corcho que no son perfectamente cortadas en media luna y no pasa nada porque en la naturaleza tampoco encontramos las bellotas perfectamente hechas y todas iguales. Entonces, cuanto más imperfecta te salga la parte de arriba de los corchos, más bonita se quedará la bellota. Y en la parte superior, cuando ya estoy a punto de terminarlo, le voy a pinchar un palito de dientes, lo recorto y eso sería el tallo. Y enseguida vais a ver que tengo otro hecho ya con un huevo de poliespan, pero un poquito más grande. Tenía también estos huevos que me sobraron, que estaban ya cortadas por la mitad y las voy a aprovechar, pero estas las voy a hacer un poquito diferente. A este en concreto le voy a poner cuerda de yute, lo que es la parte de abajo de la bellota, la voy a cubrir entera con la cuerda. Y la parte de arriba le voy a poner también corcho, igual que le puse a la bellota anterior. Y en la última voy a utilizar un hilo que me sobró de una cesta de mimbre que desmonté hace tiempo y lo voy a pegar con silicona caliente alrededor del huevo, pero solo en la parte superior. Para mí esta es mi preferida, a mí esta es la que más me gusta como me salió. Déjame en los comentarios cuál de las tres te gusta más. Estas calabazas también las compré de la tienda Teddy y originalmente vienen en color naranja, pero yo las pinté con pintura blanca en spray y ahora voy a ir jugando un poquito con ellas con estos tres colores, con un poquito más de blanco, con el amarillo y con el marrón. No quiero que las tres calabazas sean iguales, entonces para diferenciarlas un poquito, pues en uno dejo más acentuado las rayas, en el otro le pongo un poquito más de amarillo y el tercero le hago solo con la técnica de la brocha casi seca. Estas calabazas las estoy pintando porque las quiero utilizar en conjunto con otras piezas que compré también de la tienda Teddy, que son unas setas muy bonitas de madera.
La única pega que le podía poner yo a estas setas eran que no se quedaban de pie. En cuanto tocaba un poquito la bandeja se caían. Entonces decidí coger unos palitos de helado que me sobraron de este verano, de los niños, que las guardé. Y pensé pegar una seta de un color en un lado y la otra seta en el otro lado, pero claro, el centro se quedaba muy vacío y entonces me surgió la idea de poner una calabaza en el medio. Y llegamos al último DIY que yo creo que es el más grande. Como la tema de la decoración es campo y todo relacionado con él, con las calabazas ya pintadas y con las bellotas hechas, pues necesitaba una cosa donde guardarlas. Entonces pensé, qué mejor sitio que un carro. Voy a utilizar otra vez los bloques de madera y voy a pegar 4 para la base y para los laterales voy a pegar 2 y 2. Para pegar estos bloques he utilizado tanto silicona caliente como pegamento de carpintero. Para hacer los otros dos lados voy a utilizar unos palitos de helado, estas las compré y de este tamaño en concreto voy a necesitar 5 para cada lado. Y para no tener que pegar palito por palito en los dos lados, voy a pegar los 5 juntos y utilizo otro palo partido por la mitad. Para las ruedas voy a utilizar otra vez el tapón de corcho y voy a cortar 4 piezas y las pego con silicona caliente. Aquí otra alternativa que podéis tener es, en lugar del corcho, si no tenéis, podéis utilizar los tapones de plástico de las botellas. De la botella de medio litro, por ejemplo, viene muy bien. Se pinta de negro y ya está. En teoría esto ya estaría, pero yo quería ir un paso más allá. Entonces esto es opcional, si no lo queréis hacer no hace falta hacerlo. Pero yo quería poner también el trozo de madera que viene de donde se enganchan los animales. Es que no sé cómo se llama en español, lo siento. Así que voy a pegar un trozo de palito de helado más ancho en la parte de abajo para base. Y luego allí voy a pegar el otro palo que tengo. Y en la parte de arriba voy a pegar el tercer palito de helado que tengo porque la forma me parecía que era muy parecida a los carros de verdad donde se enganchan los animales. Y por último, para decorarla voy a cortar la espuma que se utiliza para decorar con flores y lo voy a cubrir con silicona caliente y con esparto. Y luego lo voy a decorar con las calabazas y con las bellotas que tengo ya hechas.
y aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado. Yo estoy súper encantada de todo lo que hice. Y me gusta muchísimo cómo ha quedado. No está muy denso con muchas cosas. Y no sé, a mí me gusta. Si te ha gustado también, déjame un like. Y déjame en los comentarios cuál de todas las manualidades es vuestra preferida. Si no estás suscrito al canal todavía, te invito a que lo hagas, es gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo, porque no te quieres perder nada de esto, ¿verdad? Cuidados mucho, os mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente. Sziasztok! Mondjad sziasztok, Pencsi! Sziasztok! Mondjad! Nem akarod mondani?